Bueno, vamos a orar mejor. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora de la tarde, noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque me permites traer tu palabra. Padre mío, te ruego que fortalezcas mi cuerpo, que hables, Señor, tú a través de mis labios, que bendigas a la iglesia, a la congregación presente, a la congregación que va a estar mirando, Padre eterno, a través de estos medios de internet. Te suplico que tú también nos bendigas de una manera muy especial. Padre, te doy gracias porque tú has sido y eres bueno. Que tu palabra, Señor, llegue al corazón, que tu palabra hable a las necesidades de cada uno de los presentes y aquellos que nos estarán mirando también. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo ruego, en el cual te doy gloria y te doy honra. Y la iglesia de Dios dice amén. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de según San Lucas, capítulo 22. Hoy quiero hacer una pequeña reseña acerca del tema del precio del perdón. Ya que últimamente hemos estado hablando acerca de la salvación, incluso me impresionó la lectura que la hermana Sofía trajo en la apertura. Yo creo que esa escritura que la hermana trajo reafirma lo que Dios había puesto en mi corazón. En algún momento estaba cavilando en lo que iba a hablar. Pero cuando ella abre en el libro del profeta Isaías y comienza a leer allí en el capítulo 45 los versículos que ella leyó, hermano, me da a entender que es menester, es necesario que se hable acerca del tema que Dios había puesto en mi corazón, ¿sabe? Porque se pagó un precio en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Sí, Señor. El caminar rectamente en este camino de salvación muchas veces nos trae muchos problemas, porque la gente nos juzga, nos critica, y más hoy en día cuando se trata de hablar la palabra tal cual es. En los años antiguos, por allá en el siglo XVIII, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, hermanos, por allá los grandes avivamientos del año 1903, cuando se predicaba la palabra, los hombres la predicaban tal cual estaba escrita, se dedicaban a escudriñarla y la gente decía, lo reconocía como hombres nobles dedicados a la palabra de Dios. Hoy cuando se habla la palabra tal cual es, se le llaman a ese hombre, ya no se le reconoce como noble, se le reconoce como legalista. La iglesia ha cambiado. Y no es que Cristo ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Pero la mentalidad de la iglesia ha cambiado. La psicología ha jugado un papel determinante el día de hoy dentro de las iglesias. Hay gente que le cree más al psicólogo que a Jesucristo. Hay gente que le cree más a las frases bonitas, hermanos, se han dado a la filosofía y hacen un lado la palabra de Dios. Y yo quiero decirle en esta noche que no importa quién hable y cómo hable de bonito, si no está fundamentado en la palabra de Dios, son cosas que no van a funcionar. Señor, sufrimos, pasamos por situaciones difíciles, pero nada se compara al sufrimiento de Cristo, hermanos. Sí, Señor. Nada. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer el verso 6:3. Estamos ahí. Dice
Dice la palabra del Señor: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Si pensamos humanamente por un momento para hablar y entender un poco acerca del valor de ese perdón, hermanos, y si utilizamos palabras actualizadas, palabras nuestras del día de hoy que podemos entender, y si lo humanizamos un poco, pensemos que desde el nacimiento de Jesucristo, su vida marcó la historia de la humanidad y del mundo entero. El día que él nació, había un hombre llamado Herodes que hizo una terrible matanza de niños por causa del nacimiento de Jesucristo. La Biblia dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años en todo Belén y todos sus alrededores. Y en aquellos años no había control de nacimiento como el día de hoy. Las mujeres eran reproductivas. Me pregunto, en algún momento lo confrontarían a él, porque de seguro se dio cuenta él. Alguien le diría: por tu causa perdí a mi hijo, por tu causa me mataron a mi nieto, a mi hijo. Porque son detalles que no los analizamos. Cuando leemos la Biblia, dice el estatus social de él era un estatus de pobreza. Hablaban de él con menosprecio: el hijo del carpintero. Y como decía algunos días atrás, posiblemente le llamaban el bastardo. Su madre dijo que vino el Espíritu Santo a hacer sombra sobre de ella, pero no tiene padre. En aquella época, hermano, la sociedad era cruel. No era como el día de hoy. Hoy la mujer puede casarse en cualquier época de su vida, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 niños. Hay hombres que se pueden casar con ellas. Pero en aquella época no era igual como el día de hoy. Seguramente que lo menospreciaron muchas veces. Encima de eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña por allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 15, dice que él fue tentado en todo según la semejanza de nosotros, pero sin pecado. Señor. Es decir, en algún momento Jesucristo tuvo 18 años. En algún momento Jesús tuvo 19 años, tuvo 23 años, tuvo 16 años, fue adolescente también y fue tentado también, igual que cualquiera de nosotros. ¿Está entendiendo? La misma palabra de Dios ahí en Hebreos 5:8 nos enseña, dice que aunque era hijo, hermano, pero dice que por lo que padeció, nos habla del padecimiento, del sufrimiento, por lo que padeció aprendió la obediencia. Se pagó un precio muy alto. Y obviamente si yo les preguntara pues cuál fue el precio más grande que él pagó, la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Que fue llevado a la cruz. Amén. Pero antes de esa experiencia, antes de llegar al martirio, en el Monte de los Olivos tuvo una experiencia muy grande, porque ahí estaba el huerto y está todavía el huerto de Getsemaní, donde Jesús oraba intensamente. Dice que oraba, hermano, y estaba en agonía, y estando en agonía él oraba y
intensamente, y es ahí donde la palabra de Dios dice que el sudor de él eran como gotas de sangre. Si nos detenemos a pensar, era el hombre en carne, orando por usted y orando por mí, preparándose él para la etapa final de su llamado en esta tierra. Como él oraba, solo pensemos, hermano. Él no estaba orando como algunos quizás venimos, nos postramos y nos quedamos dormidos. Estoy seguro que cuando él estaba orando no estaba, hermano, bostezando porque tenía sueño. Él estaba ahí derramado de rostro en tierra, clamando a su Padre. Había, hermano, en su alma había angustia. La Biblia dice que él sentía la misma muerte. Era el hombre siendo quebrantado, preparándose. Él sabía lo que iba a venir a la vida de él. A veces nosotros no queremos, hermano, ni siquiera ayunar mediodía porque creemos que es un sufrimiento grande. Santo. Pensemos, hermanos, de qué tamaño era la oración de Jesús en Getsemaní. No había aire acondicionado, no había una alfombra. Hasta el día de hoy existen los mismos olivos donde Jesús dobló sus rodillas, donde por lo menos por tradición se cree que ya hay un olivo que tiene más de 1000 años, tiene 2200, 2300 años este olivo, y se cree, hermano, por tradición que fue allí donde Jesús oró. Y cuando llegamos a ese lugar, que tuve por gracia de Dios la experiencia de llegar literalmente a ese lugar, me di cuenta que la tierra tiene piedras, y ahí estaba Jesús clamando por su preparación, podemos decir, para ir al martirio. Su propio pueblo lo crucificó. La Biblia dice que lo hicieron los ancianos del pueblo, ahí lo dice en el verso 66 de Lucas 22. Y los ancianos del pueblo eran los maestros. Algunos de ellos eran maestros. La Biblia dice que los principales sacerdotes, juntamente con los escribas, fueron los que lo llevaron delante del concilio. El pueblo al cual él había amado, el pueblo del cual se revela en el Antiguo Testamento, ahora vemos que le están diciendo a su Dios: crucifícale. Yo me pregunto qué sentiría el Señor, porque también tenía sentimientos. Los sacerdotes, los principales sacerdotes, los encargados de llevar al pueblo delante de la presencia de Dios, eran los principales hostigadores, eran los que buscaban los defectos, las fallas del maestro para condenarlo, para justificar, hermano, las aberraciones tan grandes que estaban haciendo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pagó un precio muy caro por nosotros. Y a veces nosotros no valoramos ese precio. Si no hubiera perdón, no puede haber salvación, hermanos. Sin perdón no puede haber salvación. Es decir, que la salvación que creemos tener por su gracia y por su misericordia es porque un día nos ofreció el perdón de nuestros pecados, y nosotros nos atrevimos a recibir ese regalo para que fuera el resultado, la salvación del alma de nosotros.
cuando estaba en la cruz, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sus amigos lo habían abandonado, todo el mundo lo había dejado. La Biblia dice allá en el Salmo 41:9, dice: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Quiero detenerme aquí, hermanos, y hacerles conciencia. Hagámonos conciencia. ¿Qué usted sentiría? Oiga esto: que usted lleva a alguien a su casa, le da de comer, no le cobra renta, le da un carro, lo atiende de todo, le da las llaves de la casa, le tiene la confianza del mundo. Llega el momento que por causa de esa persona, sea hombre o sea mujer, a usted lo sentencian de muerte, y que esa persona se levante en contra de usted diciendo: crucifíquenlo, siéntenlo en la silla, quémenlo, merece morir. ¿Usted qué sentiría? Judas anduvo con él, fue el hombre de confianza, fue el tesorero, el hombre que posiblemente varias veces abrazó al maestro, el hombre que posiblemente varias veces le haya dicho: yo voy contigo a donde tú vayas, maestro, aunque la Biblia no lo relata de esa manera, pero estamos suponiendo, hermano, conjeturando que posiblemente tuvieron muchos diálogos Jesús y Judas, pero fue él el que se atrevió a entregarlo, y él lo sabía, pero nunca lo trató con menosprecio, nunca lo discriminó. ¿Por qué hizo esto Jesús? Yo sé que la respuesta es lógica: para salvarnos. Pero la salvación llegó, hermanos, por causa del perdón que el Señor nos dio. Y aquí les quiero hacer una pregunta, hermano. Trate de despertarse usted que duerme. Santo. Le quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos de verdad valoran ese perdón? Bendito sea Dios. Ya les conté eso que les voy a decir, pero no es necesario decírselo nuevamente. En el año de 1986, el presidente Ronald Reagan firmó la ley de la amnistía acá en Estados Unidos. Y gracias a esa amnistía, muchos pudimos arreglar un estatus ilegal a legal. Y gracias a esa amnistía, muchos de los muchachos nacidos aquí, fue gracias a eso. Por eso es que usted nació acá. Se escucharon comentarios. Como siempre en la ignorancia la gente habla y dice, algunos decían: no arreglen porque dicen que a todos los padres que les den documentos por causa de la amnistía, cuando hay una guerra van a agarrar a todos sus hijos y los van a mandar al frente de la batalla. No arreglen, y mucha gente no se atrevió a arreglar porque según ellos algunos ni hijos tenían, hermano, y no quisieron arreglar por causa de eso. Hoy en día siguen pagando coyote para que los vean, pero están viejos, hermano, igual que hoy se lamenta cuando este presidente firmó esa ley de amnistía, perdonó todos los delitos que la gente tenía. Hermano, de hecho hubo gente que ni siquiera vivía aquí, se venían por manadas, compraban cartas y les daban los documentos. Yo conozco muchos tramposos así, pero aprovecharon. Y algunos, cuando le dieron su residencia, no la supieron cuidar.
empezaron a vender droga, empezaron a andar de borrachos, se las quitaron, algunos se metieron a de coyotes, les quitaron la residencia, le dieron una patada y los botaron de acá. Qué bueno, porque son gente que vienen a hacer daño, hermano. Y por causa de esa gente a veces nos tiran a todos de igual. Oye, algunos que lloran por causa de eso. ¿Sabe lo que Cristo hizo en la cruz? Nos dio amnistía, hermano. Su perdón es amnistía. Nos perdonó adulterios, nos perdonó fornicación, nos perdonó idolatría, nos perdonó blasfemia, nos perdonó cuánta basura que arrastrábamos. Hermano, gracias a esa muerte en la cruz del Calvario, Jesucristo nos brindó el perdón, y gracias a ese perdón nos hizo asentos delante del amado, y gracias a ese perdón tenemos la promesa de la vida eterna. Pero pregunto nuevamente, ¿cuántos cuidamos este regalo de vida hasta el día de hoy? No permitas que Satanás te lo ensucie, no permitas que Satanás te lo robe, no permitas que Satanás lo destruya, hermano, ya que Satanás es muy parecido al cónyuge que padece de celos carnales. Siempre te anda cuidando para ver dónde fallas y acusarte. Así son los cónyuges celosos, hermano. Igual que Satanás. Satanás te anda cuidando a ver qué haces para juzgarte y condenarte y decirte: hipócrita, fallaste. ¿Cómo puedes caminar? ¿Cómo puedes mentir si tú sabes que estás mal? Porque así son los cónyuges celosos, ¿o no es cierto? ¿Por qué le miraste? ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué le hiciste caer? ¿Por qué tardaste medio segundo agarrándole la mano? Es un martirio. Es un martirio. Y así hay novios también. Que la chamaca es su novia y ya la quieren gobernar. No la dejan que le hable a nadie. Bueno, pero no, hoy no vinieron. No dejes que el enemigo, hermano, te robe tu perdón. Me encanta lo que el rey David escribe en el Salmo 32. Este es un salmo hermoso y yo quiero compartirles esto. Acuérdense que el precio del perdón lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero desde antes de llegar a la cruz, Él padeció como ser humano. Mire lo que dice el Salmo 32. ¿Quién mejor que David para hablarnos acerca del pecado cuando nosotros descuidamos el regalo del perdón? ¿Qué mejor que David? Dice el capítulo 32 del libro de los Salmos, versículo 3. Voy a hablar ese versículo primero antes de los primeros. Pero dice el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La historia es muy simple, hermanos. David había caído. David había ensuciado su relación con Dios. David había descuidado ese amor tan grande que Dios había tenido para él.
decirle lo sinvergüenza que había hecho. Pero de acuerdo a lo que cuando hablamos, hermano, a los salmos, que él escribe estando en esa condición de pecado, en esa condición en la cual él había caído, siempre miramos cómo él manifiesta la angustia, cómo él manifiesta, hermano, los sufrimientos terribles que en realidad no le podía decir a nadie. Él era el rey del pueblo de Dios, era el rey David, era el Señor don rey, no podía decirle a nadie. Había, hermano, mandado matar a Urías y tenía su pecado oculto. ¿Saben? Hay cristianos que ocultan sus pecados, hermano. Y a veces son como las damas, se maquillan por fuera para verse bonitos, pero por dentro están dañados. Su pecado los está consumiendo, porque han descuidado, hermano, el perdón que Cristo proveyó en la cruz del Calvario. Hoy en esta tarde, hoy en este día, hoy en esta noche, hermano, por favor preste atención. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo está usted viviendo su vida delante del Señor? El mismo salmista decía: ¿a dónde me voy a ir de tu presencia? ¿A dónde yo voy a poder ocultarme? Y llega un momento que él dice: aún en la oscuridad tú brillas como luz. ¿Cómo puedes vivir ocultando pecado? No eres ni feliz. La comida ni te sabe buena, hermano, porque tú sabes que si la muerte llegara, tú sabes cuál puede ser la consecuencia. Si no puedes contener tus impulsos sexuales distorsionados, menos vas a poder resistir a Satanás. Estamos aquí. Sé que estaba solo. Matrimonios que se deshonran dentro de ellos mismos, mirando pornografía. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la santidad del matrimonio? La Biblia nos enseña que la santidad de la pareja comienza en la cama. Si en la cama hay perversidad, entonces, hermano, hay todo tipo de maldad dentro de la pareja. El perdón que se te dio en la cruz del Calvario no solo costó la sangre de Cristo, costó una vida de sufrimiento. Jesús sufrió, hermanos. Si usted dice: ay, yo estoy sufriendo por el Señor, ¿qué va a estar sufriendo? No, con este aire acondicionado hasta trae una chamarra para taparse. Hasta se le ponen los ojitos así medio blancos porque se quiere hasta dormir. Eso le llama usted sufrimiento. No, eso no es sufrimiento, hermano. No podemos vivir una vida ocultando cosas. David dice: me puse más anciano, hasta grumas me dieron. Yo creo que está hablando de huesos ahí. Todos los días gemía, todos los días quizás pedía perdón, todos los días decía: Jehová, yo soy el rey que tú elegiste. Posiblemente haya dicho eso. Ya no soporto. Quizás en algún momento él llegó a pensar o a decir:
Él dice en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, o sea, pensé, llegué a la conclusión: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero fue hasta que él se puso a pensar: ya sé, voy a hablar y le voy a confesar, y ahora que ha llegado el profeta de Dios, voy a sacar todo lo que tengo. Y allí él sintió, hermano, el alivio, la gracia, el favor del Señor, y por eso él comienza ese salmo diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Denle un aplauso a ti. No hay nada más hermoso que caminar en transparencia, no delante del pastor, no delante de los hermanos, delante del ojo de Dios Todopoderoso. Caminar en transparencia, hermano, que no haya de qué avergonzarse, que no haya, hermano, herramienta o material para que el enemigo nos acuse delante de Dios. Un día vinimos con vestiduras rotas, como podioseros. Olíamos mal delante de Dios. Veníamos destruidos, sin dirección, sin imagen de nada. Y gracias a ese perdón es que nosotros hoy estamos aquí. Amén. Ay, yo pensé que se iba a alegrar por eso. Gracias a ese perdón. Cuídalo, hermano. Cuida ese perdón que Dios ha dado a tu vida. Dios te perdonó no por tus méritos, por los méritos de Cristo. No es que tú lo buscaste, Él te buscó a ti. Y como bien dice su palabra, aún antes de que hubieras nacido, Él ya te conocía, Él ya sabía quién tú eras. Hermano, la palabra del Señor, estos salmos del rey David son salmos reveladores. Bendito Dios. Yo me pregunto, ¿podremos engañar a Dios? Vaya al Salmo 139, ya casi vamos a terminar y esto es importante. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Este Salmo 139 le aconsejaría a toda la iglesia que se lo lea esta semana por lo menos 3 veces, todo, hermano. El Salmo 139, por lo menos léaselo 3 veces esta semana. Es un salmo que a mi parecer, como ser humano, mi mente no me da la capacidad para entenderlo completamente. El Salmo 139. Y siempre que lo leo, algo me debe de sorprender de este salmo. Cuando él dice, hermano, que ni embrión vieron sus ojos. Y luego él dice que en el libro, de acuerdo a lo que está diciendo, que en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Me pongo a pensar, y ese soy yo nada más, hermano. Quizás es una visión muy humana, muy terrenal, haciéndome dentro del vientre de mi madre y todas las cosas poniéndomelas él ahí. Me puso mis ojos de color. ¿Qué no cree que mis ojos tienen color?
azul ni verde, pues me puso un color, aunque negro, pero es color. Todo nos puso aquí. Este salmo es una hermosura de salmo. Analícelo, vea cómo Dios dice que lo formó en el vientre de su madre. Pero en los versículos 23 y 24, estos son los que quiero que lea conmigo la iglesia hoy en esta noche, porque hermanos, fuimos comprados a precio de sangre, pero fue a través del perdón de Jesucristo. Si no hubiera habido perdón, no estuviéramos aquí. Y si alguien se siente que todavía no ha sido perdonado, hoy en esta noche Jesucristo está dispuesto a perdonar todo pecado y ponerte en el camino de la salvación, en el camino de la vida eterna. No sé si podamos decirle a Dios estas mismas palabras que David escribe y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pareciera que el Señor, pareciera que David está diciendo: aquí está mi corazón, ábrelo. Busca qué hay dentro de él para que te des cuenta si hay algo que no te agrada. Y después te vas al cerebro, lo abres y escudriñalo a ver qué es lo que tú encuentras ahí. Sigue diciendo, verso 24: y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es palabra de Dios, esta es palabra de Dios. No puedes ocultar tu pecado, porque algún día te va a alcanzar y te va a ser muy amargo. Vas a llorar, vas a tener que pagar por ti mismo, porque se te dio un perdón. Tienes que cuidarlo, porque no te costó nada, pero es el perdón más caro. Se pagó la vida del Mesías, del ungido de Dios, del Santo de Israel. ¿Qué clase de vida llevaría él? De sufrimiento. Quiero pedirte, hermano, que pongas de pie. Y quisiera pedirte con todo respeto, por favor, que analices esta pregunta. Ahí donde estás paradito, analízate, por favor. Esto es esencial. Yo sé que Dios tiene que estarle hablando a más de uno el día de hoy. ¿Has valorado ese perdón tan hermoso que Dios puso en tus manos? ¿Has valorado lo que Dios te dio? Yo sé que muchos pueden decir, hermanos, que si usted supiera por esto, por aquello, por lo otro. En algún momento, cuando Jesús estaba en Getsemaní, le dijo estas palabras tan fuertes al Padre. Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estaba diciendo: Padre, si hubiera alguna otra manera de cómo la humanidad pueda ser salva, Señor, hazlo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero finalmente pudo decir: mas no se haga como yo,
ayúdame, pero no se haga como yo, sino como tú. Es decir, que no se haga a mi voluntad, sino a tu voluntad. Porque el regalo más grande es ese perdón que nos hace aceptos delante del Padre. Ese perdón que nos reconcilió con el Padre. Ese perdón que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese perdón, hermano, tan hermoso que vino del cielo, costó un precio muy grande. Cuídalo. No lo ensucies con el pecado. Y estamos hablando a aquellas personas que pecan deliberadamente, que practican el pecado deliberadamente, sabiendo que están haciendo mal y lo siguen haciendo. Hoy Dios te está hablando a tu vida, a tu corazón. Hoy Dios escudriña tus pensamientos. Aleluya. Te damos toda la gloria, Señor. La primera de ellas, la iglesia orando, por favor. La primera invitación, si hubiera alguien en esta noche que todavía no tiene a Cristo en su corazón, pero tiene necesidad de Dios en su alma, yo le voy a invitar que dé un paso de fe, un paso de valentía hacia el altar y venga y le diga: Señor, aquí estoy, me arrepiento, perdóname. Si hubiera alguien que en algún momento de su vida le sirvió a Cristo, pero se apartó de los caminos por circunstancias de la vida, cosas que Dios conoce, ven y reconcíliate con Dios. Tú sabes bien que alejado de Él nada puedes hacer porque no eres feliz. Vives una vida de temor, de angustia, porque el enemigo va a venir y va siempre a acusarte. Segundo llamado, si hubiera alguien con alguna necesidad en particular, este es el momento de venir al altar. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Perdón costó sí la sangre de Cristo, pero también costó sufrimiento de Él. Antes de llegar a la cruz, Él pagó, estaba pagando, hermano. Se tuvo que mantener en santidad, en pureza como hijo de Dios. No como Dios mismo, sino como hijo de Dios. Aleluya, la iglesia orando, por favor. La iglesia orando. Si hubiera alguien más en esta noche, si hubiera alguien en esta noche que necesita oración, por favor, venga. Si usted no puede resistir, hermano, las tentaciones por usted mismo, ¿por qué no viene y le dice: Dios, aquí estoy? Voy a hacer un tercer llamado y yo voy a concluir, hermano. Habrá alguien más que diga: yo necesito que ore por mí. No hay nada de malo en reconocer. David reconoció su pecado y su maldad. David sabía que estaba actuando mal. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria, mi Dios. Dios te dio un regalo muy grande que es la salvación. Y vino por ese perdón que te dio Él. No permitas que el enemigo lo destruya.
lo han descuidado, pero hoy en esta noche el Señor te dice: ve, vamos a ponernos a cuentas. Hoy Dios te hace la invitación a ponerte a cuentas. Padre, yo te ruego por toda la audiencia que está ahí a través de los medios de internet. Jehová Dios eterno, ten misericordia. Te ruego, Padre, que pongas tu mano de gracia. Te suplico, Dios, que si hubiera alguien descarriado, apartado de tu misericordia, perdona toda falta, restáuralo, Señor, y vuélvelo a tu reino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y en el mismo, Señor, te lo pido. Bendito sea tu nombre.